Señor los bendiga. Nuevamente quisiera dar la bienvenida a cada uno de ustedes, mayormente a aquellos que nos visitan, esperando que no sea la última vez que están entre nosotros. ¿Se nos vino el frío, hermanos? ¿Verdad? Sí, se vino el frío. Bueno, está agradable. Está bueno como para un pozolito, un menudito, ¿verdad? Un caldito. ¿Qué dice, hermano? No hable de comida porque ya nos queremos ir a comer. Muy bien, hermanos, hemos terminado con el estudio de la familia. Vamos a iniciar otro estudio en el cual es muy importante, pero antes de ir con el estudio, ¿verdad? Me gustaría ver, ¿quién se memorizó el pasaje de la semana pasada? Hermano Domingo. ¿Ah? Ok. ¿Alguien más? Hermanos, ¿qué pasó? Y no estaba ni muy grande, está pequeño. ¿Verdad? Ahí está. ¿Alguien más, hermanos? Bueno. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Ok. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1. Ahí está. No sé, yo sé, hermana, por eso dije, mire, ahí es lo que estamos hablando. Ahí es lo que estamos hablando. ¿Alguien más? Yes. First Timothy, 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. En español, segundo Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y amor y de propio y dominio propio. Está, el hermano lo dijo y en inglés y español, ¿cómo lo ven? ¿Alguien más, hermanos? ¿Bueno? Ok. ¿Alguien más? Bueno. Ok. Ahora ya vemos el pasaje, ¿verdad? Claramente cuando dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, claramente esto nos asegura lo que vimos en el Apocalipsis, ¿verdad? Que los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿Y quién son los cobardes? Los que no hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Estamos viendo. Entonces, Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, perdón, sino que nos ha dado uno de poder, ¿verdad? De amor y dominio propio. Y estas son las tres cosas más grandes que tenemos que tener en nuestra vida, ¿verdad? Ok. Vamos a iniciar hablando en cuanto a la unidad, hermanos. A la unidad. Una de las cosas que estamos viendo es que este tema es muy importante en la unidad. Esto es algo que estamos viendo que ha causado diferentes, no solamente problemas, sino divisiones, y aparte vamos a ver lo que la Biblia nos dice en cuanto a ello, porque
claramente vemos de que hay la manera que Dios quiere y habla de la unidad, y hay la manera que usted y yo queremos la unidad. Es muy diferente. Es muy diferente. Y esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? Si me permiten tantito, nada más. Michael, cámbiale. Ok, disculpen. ¿Por qué hablar de la unidad? ¿Por qué hablar de la unidad? ¿Por qué creen que es necesario hablar de la unidad, hermanos? ¿Por tantas divisiones? Ok. ¿Por qué más es necesario hablar de la unidad? Para que crezca la iglesia, ok. Y exactamente ese es el pasaje que vamos a dedicar ahorita, a Juan 17. Pero vamos a, por ese pasaje, gracias hermano, por ese pasaje es lo que nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Una de las cosas que vamos a ver es que este tema claramente es muy importante como todos los demás, siendo que el Señor Jesucristo oró a Dios por sus discípulos para que estuvieran unidos, Juan 17, lo que vamos a ver. Mas sin embargo, esto es algo muy importante que tenemos que tener en mente, que nosotros tenemos que conocer y entender la unidad que pide Cristo, y es lo que vamos a ver en esa oración. Vamos a ver la unidad que pide Cristo a comparación de la unidad que quiere el hombre. ¿Sí entendemos esto? Hay una diferencia. Hay una diferencia de la unidad que pide Cristo en la oración, la verdadera unidad, a la unidad que pide el hombre. Es una gran diferencia. Y por eso esto ha causado grandes problemas, hermanos, en la iglesia. Por esta razón. Y esto es lo que vamos a estar viendo en este día. Definición de la unidad. Bueno, vamos a ver que unidad, según el diccionario real de la Academia Española, es unión o conformidad. Eso es lo que es unidad. Y tengo otra definición en el cual es del diccionario hispanoamericano de la misión. Y esa es la cualidad o estado de no ser múltiple, sino ser uno de común acuerdo. Y luego esta es la condición esencial para la armonía y el entendimiento en un grupo. No anula la singularidad de los individuos, pero los reúne en torno a objetivos y creencias comunes. Esto es unidad. Esto es lo que es unidad según las definiciones, ¿verdad?, que nos dan estos diccionarios. Mas sin embargo, vamos a tomar este tiempo en esta mañana para ver lo que nuestro Señor Jesucristo exactamente está pidiendo al Padre ahí en Juan 17. Abran sus Biblias, vamos allá a Juan 17. Juan capítulo 17, y vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a ir viendo algunas cosas en este capítulo. Juan capítulo 17. Dice claramente ahí el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti,
porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a ver claramente la enseñanza que nos está dando nuestro Señor Jesucristo por medio de esta oración. Por medio de esta oración, cuando habla de la palabra uno, unidad. Pero antes de ver la palabra uno y unidad, vamos a ver algunas cosas que hablan este versículo. Cristo dice, la hora ha llegado. Cuando Cristo habla de la hora, se refiere a la cruz. Ya había llegado el tiempo para que Él muriera, ¿verdad? Ya Él estaba anunciando que Él iba a ser crucificado. Crucificado, está hablando al Padre y le está diciendo, la hora ya ha llegado. ¿Ya ha llegado cuál hora? La hora que el Padre tenía establecido que sucediera todo. Él ya estaba consciente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a partir. Él iba a partir. Él ya no iba a estar con sus discípulos, ¿verdad? Él ya iba a partir, estando, digamos, físicamente. Entonces, ahí vemos esto. Dice ahí, la hora ha llegado, ¿ok? Otra cosa que vemos es que dice, glorifica a tu Hijo. Jesús, claramente vemos ahí en este pasaje, versículo 1, que está pidiendo que su misión, ¿verdad?, al mundo se hiciera conocida mediante la cruz. Y las razones para esta petición son dos, y ahí las puede ver usted, ¿verdad? Jesús, por medio de la cruz, revela al Padre, al mundo, revela el amor y la justicia. Es lo que está revelando Cristo por medio de la cruz. Número 2, Dios proporciona mediante la muerte de Jesús en la cruz vida eterna ¿a quién?
a todos los que creen en su Hijo. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Dice Cristo, yo ya voy a morir. Ya sabe que va a morir. Pero ahora, por medio de mi muerte, por medio de lo que va a suceder, estas cosas se van a ver. Se van a ver que se va a ver tu poder, se va a ver tu amor, se va a ver tu justicia. Y aparte, ellos van a conocer que por medio de su muerte, de mi muerte, dice Cristo, van a tener vida eterna cuando crean en quién, en mí. Eso es lo que quiere decir, glorifica a tu Hijo. Y luego podemos ver, hermanos, claramente que sigue diciendo que conozca de ti. Y esto lo vemos ahí en el versículo 3. Dice ahí el versículo 2, como les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y luego dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a quién. A ti, dice ahí, ¿verdad? A ti. Entonces, que te conozcan a ti, podemos ver, la vida eterna consiste en un conocimiento creciente del único Dios verdadero. Es lo que está diciendo aquí Cristo, ¿verdad? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos aprendiendo estas tres cosas. Cristo estaba ya viendo, ya iba a partir. Vemos la preocupación por quién ahí. Nosotros, ¿verdad? Estamos viendo que por medio de su muerte, Él está diciendo, ahora sí, se va a anunciar tu amor, tu justicia, tu poder, y se va a anunciar que por medio de este sacrificio, aquellos que creen van a obtener la vida eterna. Pero también está diciendo que para hacer esto tienen que conocer a quién. ¿A quién tenemos que conocer? A Dios y a quién. Y a Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ir viendo. Aquí vayan poniendo en su mente, ¿verdad? Todo esto para cuando lleguemos a la unidad. A la unidad. Tenemos que conocer a Dios y a Jesucristo. ¿Ok? Y luego vamos a ver que sigue, vamos leyendo ahí. Dice, yo te glorifico en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ok, aquí Cristo ya le está diciendo, Padre, ya la hora que tú tenías todo programado, ya está. Versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Otra aclaración que está haciendo Cristo aquí, que Él ya estaba desde antes de la fundación del mundo, ya estaba con Dios, ¿verdad? Estaba con el Padre. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. ¿De quién está hablando aquí, en este momento, en este preciso momento? Oigamos, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. ¿De quién está hablando aquí? De los discípulos, ¿verdad? De los discípulos. Ok, aquí es donde empieza a hablar. Ok, ya estaba hablando en la oración de lo que iba a suceder, la gloria que debería de tener Dios, porque Cristo está diciendo, toda la gloria es para ti, para Dios. Y luego dice el 7, ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, ¿verdad? Que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Vemos que los discípulos verdaderamente estaban 100% seguros que lo que Cristo estaba haciendo venía de quién? De Dios, de Dios. Dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Entonces podemos ver aquí a Cristo también hablando de que Él hablaba solamente las palabras de ¿quién? De Dios, del Padre. O sea, tú me diste esas palabras, yo solamente ¿qué hice? Se las di a ellos. Se las di a ellos.
¿Ok? Dice, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y luego ahí es donde vamos a ver el otro punto, versículo 9, ¿verdad? Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vamos a ver claramente que dice, yo ruego por quién, por ellos. No ruego por quién, por el mundo. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Versículos 9 y 10 indica que Jesús estaba orando solamente por los creyentes presentes y por los que habrían de venir. Hermano, pero ¿dónde está el amor entonces? Podríamos decir, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el amor? No que hay que amar. Sí hay que amar. Pero aquí claramente es donde vamos a ir viendo que hay que amar a nuestro prójimo para predicarles, ¿verdad?, el Evangelio para que vengan al Padre. Pero aquí vamos a ir viendo la clase de unidad que Cristo está hablando. La clase de unidad que Cristo está hablando no está hablando de los de fuera del mundo con todos revueltos. Está hablando de quién. ¿Cuál unidad de quién? De la iglesia, de los creyentes. Ahí es donde vamos a ir viendo este punto, ¿verdad? Es donde vamos a ir viendo este punto. Entonces estamos viendo que ahí dice, ok, Cristo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Ok, eso es lo que vamos viendo, tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y luego seguimos continuando viendo, ¿verdad? Más adelante dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué? Uno, así como nosotros. Guárdalos en el nombre de ¿quién? ¿Están leyendo conmigo ahí el versículo 11? ¿Ah? De Dios. Guárdalos en el nombre de Dios. Y luego dice claramente el siguiente pasaje, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién era ese? Judas, ¿verdad? Se tenía que cumplir la profecía, ¿verdad? Entonces, está hablando Cristo. Yo los tuve conmigo, ¿verdad? Dice, pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son de dónde. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? No son del mundo. Indudablemente, hermanos, este es el mayor desafío de la lucha espiritual que enfrenta el cristiano. El Señor no nos quiere fuera del mundo, pero tampoco quiere que seamos ¿de dónde? Del mundo. ¿Ok? Aquí es donde vamos a ir viendo en cuanto a la unidad, ¿verdad? Vamos a ir viendo paso por paso. Entendamos esto. Dice, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, como guardó, ¿verdad?, Dios. Y luego dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborreció el mundo, hermanos? ¿Mande? Porque amaron más las tinieblas. Ahí está. Porque se notaba la diferencia entre el discípulo de Cristo y el que no era discípulo de Cristo, hermanos. Ahí es donde vamos viendo la unidad. Poco a poquito vamos viendo, ¿verdad? Se notaba la diferencia. Pero ahora el mundo, el hombre, dice,
tú eres cristiano según, entonces tienes que tener amor. ¿A poco no dice el hombre esto? ¿Verdad? Entonces tenemos que estar unidos, porque tú eres cristiano y Dios es amor. ¿Dice así el hombre o no dice así? Me comporte yo como me comporte, tú tienes que estar unido conmigo, porque Dios es amor. ¿No es exactamente esto lo que se dice? Pero estamos viendo claramente aquí, poco a poquito en la oración de Cristo, que Cristo está poniendo una diferencia entre el mundo y sus discípulos, como está la diferencia con Él y Dios. Aquí es donde vamos a ir viendo la unidad, ¿verdad? No son del mundo, dice claramente ahí el pasaje. Dice, yo los he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy. ¿Los discípulos participarían en las obras del mundo, hermanos? ¿Ah? No, ¿verdad? ¿Estamos viendo poco a poquito la claridad de la unidad que Cristo está pidiendo? Vamos a seguir viendo un poco más, ¿verdad? Pero ya se está aclarando un poquito. Está hablando de una unidad en la cual dice el versículo 11, Padre Santo. Una unidad santa, ¿verdad? Una unidad santa. Una unidad santa. Entonces, claramente Cristo está aclarándole al Padre que sus discípulos no van a participar con las obras del mundo. Del mundo. Ahí es donde vamos la diferencia. ¿Por qué? Bueno, aquí sigue diciendo, ¿verdad? Versículo 14. Porque yo tampoco soy del mundo. Del mundo. Entonces, podemos ver cómo Cristo está pidiendo por una unidad en cuanto es santa. Una unidad en la cual tiene Él con el Padre y los discípulos tienen que tener con Cristo. Está hablando que no amemos a nuestro prójimo, no está hablando de eso. Está hablando que nosotros tenemos que estar aparte de ¿quién? Del mundo. Del mundo. Vamos a ir, esto nomás es un principio, hermanos, es nomás una introducción. Todavía falta mucho más de lo que vamos a ver y muchos pasajes diferentes que vamos a ver, para ver algunas cosas con las cuales la iglesia y no estoy hablando del mundo, sino que la iglesia se ha corrompido grandemente. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo, pero ahorita esto solamente lo que estoy dando es una introducción, ¿ok? Y luego dice ahí el versículo 15, dice, no ruego que los quites ¿de dónde? Del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? Claramente nosotros tenemos una misión en este mundo. Cristo ya vino y cumplió la misión, ¿verdad? Dijo, la hora ha llegado. Yo ya voy a partir contigo, pero ahora te pido que les ayudes a esos que ahora tienen su misión y guárdalos del mundo. Guárdalos del mundo, porque están en el mundo, pero guárdalos de él. Y luego dice, versículo 16. Versículo 17, ¿verdad? 16. Dice, no son de dónde. Otra vez lo vuelve a decir. No son del mundo, como tampoco quien no es del mundo. Cristo. Tampoco yo soy del mundo. Y luego aquí viene un pasaje que es muy citado, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es santifícalos? Limpiarlos, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a ver. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, hermanos y amigos, significa poner aparte por medio de su palabra, separados para santidad y apartados para servir. Eso es.
separados para santidad y apartados para servir. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí ya vemos cómo está pidiendo por sus discípulos en ese momento. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Claramente vemos que la unidad que Cristo pide no es la misma unidad que el hombre piensa, ¿verdad que no? Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo poco a poquito. Aquí es cuando, al final de este estudio, es donde vamos a entender aquel que dice, hermano, pues es que aquí no hay unidad, hermano. Aquí no hay unidad. Bueno, aquí es donde vamos a entender realmente qué es la unidad que dice Dios. ¿Qué es la unidad que dice Dios? Y luego sigue diciendo ahí el pasaje. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, ¿qué? Otra vez, apartados, ¿verdad? ¿En qué? En la verdad, en la verdad. Esto es algo muy importante que entender. Cristo habla de verdad, de verdad, de verdad, verdaderamente. Santifícalos, santos verdaderamente, para entender que nosotros, la iglesia, como cristianos, estamos apartados del mundo. Somos completamente diferentes y tenemos que enseñar por nuestros actos que somos completamente diferentes porque no estamos participando en las cosas del mundo. Porque si participamos en las cosas del mundo, ¿cómo va a caber ahorita lo que vamos a ver y está diciendo Cristo en la oración, verdad? Y luego dice, mas no ruego solamente por estos, ¿ok? Aquí es donde viene la oración de Cristo para usted y para mí, ¿verdad? Para usted y para mí. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿ok? Para que todos sean, ¿qué? Uno. Para que todos sean uno. Una de las cosas que vamos a aprender y vamos a ver más adelante es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Que tengamos una misma mente y un mismo parecer. Pero cuando dice Pablo esto y Cristo está diciendo esto, dice que seamos uno en ¿qué? En la verdad, hermanos. En la verdad, en lo que es la palabra. Eso es lo que está hablando aquí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, aquí está, ¿verdad? ¿Para qué vamos a ser uno? ¿Por qué tenemos que ser diferentes del mundo, hermanos? Aquí es donde está, y Cristo lo está dando en la oración. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? El versículo 21 dice, al final, ¿qué dice? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad que Cristo está pidiendo aquí de nosotros como iglesia es en la verdad y santa. No manipulando nada de lo que Él ha mandado. Y no enredándonos en las obras del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros empezando a tener esta unidad que habla aquí, nosotros vamos a hacer que el mundo crea. Que el mundo crea. Ahorita el mundo no cree, ¿por qué? Porque no se muestran estas cosas. No se muestran estas cosas. Y luego dice el versículo 22, la gloria que me diste, claramente, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí podemos ver otra enseñanza, ¿verdad? Los que han de creer, vamos a regresar un poquito. Los que han de creer claramente, Jesús no solo ora por los que su Padre le había dado, precisamente los apóstoles, sino por todos los que hemos de creer nosotros, por la unidad. Esta oración viene para nosotros, pero también
en donde dice para que todos sean uno, aquí el tiempo presente del verbo ser indica que Jesús estaba orando por la unidad que tiene lugar mediante la santificación. Oigamos esto. Está hablando que la unidad tiene que dar lugar mediante la santificación de los creyentes. Cristo está mandando que su iglesia exista la unidad para que el mundo crea en el Evangelio. Ahora otra cosa que vemos dice yo en ellos y tú en mí. La morada mutua del Padre en el Hijo y del Hijo en la iglesia también es un medio de unidad. Eso es muy importante. Tengamos en mente que Cristo ora por la unidad de su iglesia. Aquí está orando ya por la unidad de su iglesia. Y la clave de su oración es, ¿qué cosa? ¿No oímos acaso cada vez que decía santifícalos, santifícalos, santifícalos? Vemos que la clave en su oración es la santidad. Cristo afirma que somos santificados por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Por eso dice tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Dios, verdad, y el Hijo uno son, y no hay pecado en ellos. Esto es lo que tenemos que ver, hermanos. Cuando Cristo ora por la unidad, claramente nos dice que nosotros tenemos que estar apartados del mundo. Si nosotros estamos participando en las obras del mundo, ¿vamos a ser santificados? No. ¿Vamos a mostrar claramente la unidad por la cual Cristo está orando aquí? No. Porque si usted se fija en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, vamos a ver dos cosas muy importantes. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. Uno que fue tentado en todo. ¿Qué nos está diciendo? Fue tentado en todo. O sea, no podemos ponerle a la palabra ni quitarle, fue tentado en todo. Pero la clave es que dice, pero sin pecado. ¿Quién es este? Cristo. Cristo. Ahora vamos a lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Ahí está. Dios no puede ser tentado, ¿por qué? Por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es santo. ¿Recuerdan 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16? Dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos y amigos, lo que tenemos que ir entendiendo, que la unidad que Cristo está pidiendo en su oración es santa. Porque en Dios y Cristo no hay pecado. Cristo vino a este mundo a ser hombre como usted y como yo, y aún así fue tentado y no hubo pecado. Esto, hermanos, nos tiene que ir aclarando a nosotros que nosotros debemos de compartir la unidad, pero la unidad, ¿dónde? ¿Con quién? Con la iglesia, ¿verdad? Con los santos. Es lo que vamos a ir viendo. Para ir poniendo esto en mente, tenemos que ir compartiendo la unidad con los santos. Aquí es donde viene una de las cosas que vamos a ver más adelante también. Esto no está sucediendo. Esto no está sucediendo. Y no está sucediendo, hermanos, por la manera de que una de las mayorías de las veces nosotros queremos compartir más nuestro tiempo con el mundo.
en las actividades del mundo. Y no estoy hablando de borrachera ni nada de eso, hermanos. Estoy hablando en las actividades del mundo. Les voy a decir por qué. Porque la iglesia se reúne para tener una actividad y lamentablemente no todos estamos pensando en la santidad de esa actividad. Pero ¿qué tal si hay un juego de fútbol americano? Prendemos el asador, ¿verdad? Dije fútbol americano, fue lo primero que sé, no tengo nada en contra del fútbol americano, hermanos, sino que estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué tal si se viene un juego de béisbol, se viene un juego de soccer? Una pelea de box. Ahí sí estamos todos y hasta nos vamos con nuestros familiares y eso donde sí va a haber tomaderas y todo, ¿verdad? Cristo dice, para que por ellos crean en mí. Están en el mundo, mas no son del mundo. Manténlos unidos fuera del mundo. Es lo que está pidiendo Cristo. No que vivamos todos los días en las casas de cada uno, hermanos. No está hablando de eso. Lo que está diciendo que debemos de mantenernos apegados con la hermandad, la iglesia, y que nos quitemos de estar apegados con el mundo. Eso es lo que está diciendo. Esa es la unidad que está hablando Cristo, ¿verdad? Todos trabajamos, todos tenemos actividades de escuela, todos, pero cuando la iglesia se junta, ¿dónde debemos de estar? Con la iglesia, con las actividades de la iglesia. Pero hay una clase de la iglesia para cierto punto, pero yo me voy al parque o me voy a otra parte y no vengo. ¿Se fijan? Ahora vamos comprendiendo la unidad. Va a haber muchos más ejemplos que voy a dar, ¿verdad? Esa es la unidad. La unidad quiere que Cristo le pida a su Padre que manteniéndonos unidos por medio de la verdad, por eso dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y para conocer la verdad y que seamos santificados uno mismo, que seamos uno, tenemos que estar ¿dónde? Juntos, estudiando la palabra de Dios. Sí estamos, o ya los enredé, hermanos. Sí estamos viendo, esta es una introducción solamente del estudio, ¿verdad? Pero para ir viendo lo que Cristo hablaba. Dijo Cristo, tú y yo somos uno, dice el Padre. ¿Y dónde está Cristo ahorita? ¿Con quién está? Con el Padre. Con el Padre. ¿Dónde queremos estar nosotros? Entonces debemos de mantenernos ¿cómo? Santificados, ¿verdad? Pero si seguimos compartiendo más nuestro tiempo con el mundo, ¿nos va a ayudar eso? No. Exactamente. Vamos a continuar hablando en cuanto a esto, ¿verdad? En cuanto a lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ver varios ejemplos. Ejemplos que también se manipula aquellos falsos maestros que enseñan falsas enseñanzas. Y no estoy hablando de las denominaciones, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Que manipulan esta palabra para salirse con la suya, ¿verdad? Vamos a hablar de aquellos hermanos que cometen infracción de la ley en la iglesia y todavía sí se hacen víctimas y pues es que debemos de tener unidad. Bueno, vamos a ver la diferencia. Por eso quise ver con ustedes lo que Cristo está pidiendo. Está pidiendo por una iglesia santa, una iglesia apartada ¿de qué? Del mundo. ¿Por qué dice claramente ahí, si ustedes recuerdan, regresando a Juan 17? Juan 17, dice el versículo 9, no, dice, yo ruego por ellos, dice, no ruego por qué, por el mundo, no ruego por el mundo, dice. ¿Dios quiere que se pierda el hombre? No, claramente no, pero Dios quiere que le alabemos. ¿Se acuerdan lo que dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24? ¿Cómo quiere que le alabemos Dios a Él?
en espíritu y en verdad. Y cuando dice aquí Cristo, no estoy rogando por los del mundo, quiere decir por todos aquellos que no quieren saber de Él. No quieren saber de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo sabe claramente que estos que no quieren saber de ellos van a ser perdidos. Van a ser perdidos. Pero eso no quiere decir que no le vamos a predicar nosotros, sino que lo que nos está poniendo Cristo aquí es un ejemplo que hay que estar aparte. Hay una diferencia. El día de ayer en la clase de los recién bautizados les decía a los hermanos, ¿por qué creen que causaron un gran alboroto en la iglesia del primer siglo? Porque se notó la diferencia, se notó la unidad en la santificación, ¿verdad? Y se notó la diferencia, que no andaban con el mundo participando en las obras del mundo. Andaba la iglesia ¿cómo? En las cosas de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, la verdad que Cristo decía. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, esa es claramente la unidad que estamos viendo. ¿Por qué sacaron a Pedro cuando le dijeron, tú andabas con él, cuando iban a crucificar a Cristo? ¿Por qué notaron la diferencia de Pedro? Porque tú hablas como quién. ¿Se notaba la diferencia que sí era diferente? Así nosotros, hermanos. La oración que dice aquí, santifícalos en tu verdad, porque tienen que ser santos, para que por ellos crean en mí, dice. Pero tiene que haber esa diferencia. Esa diferencia. ¿Alguna pregunta o comentario, señor? Sí. Porque claramente buscaban las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Eso es lo que vamos viendo, hermanos. Vamos a dejar el estudio ahí. Esto era nomás una introducción de tenemos mucho más que ver en cuanto a la unidad. Y ya en lo que demás que vayamos viendo, ahí va a haber momentos que pidan preguntas y eso, porque vamos a ver diferentes cosas. Tal vez hasta voy a poner fotos aquí que a lo mejor van a ser sorprendentes para muchos, pero se tiene que enseñar. Vamos a ir viendo en cuanto a ello. Vamos a dejar el estudio ahí.